Se abre la sesión. Excelentísimo señor presidente de honor de la Real Academia de Ciencias, Artes y Letras de San Dionisio, excelentísimas e ilustrísimos señores académicos, dignísimas autoridades civiles, militares y docentes de nuestra ciudad, concejal delegado de Economía, Hacienda y Financiación Pública, ilustrísimo señor vicario de Evangelización, delegado del rector de la UCA para el campo de Jerez, directora del Colegio María Auxiliadora de nuestra ciudad, representante de las entidades benefactoras de esta Real Academia, Fundación Cajasol, Bodegas Williams & Humbert, Fundación CaixaBank, presidente del Centro de Estudios Históricos Jerezanos, amigos de la Academia, familia Jiménez y López de Guileta del nuevo académico de número, señoras y señores. Hoy, en sesión pública y solemne, como ordena nuestro reglamento de régimen interior, es un día importante en la vida de nuestra Academia. Y es importante por cuanto la incorporación de un nuevo académico de número siempre es una grata satisfacción para todo el cuerpo académico. Particularmente como es el caso con un currículum profesional tan brillante como el del recipiendario. Cedo a continuación la palabra al secretario general de la Academia, ilustrísimo señor don Juan María Vaca Sánchez del Álamo, quien dará lectura al particular del acta en la que consta la elección del nuevo académico. Tiene la palabra. Con la venia. Concedido. Juan María Vaca Sánchez del Álamo, secretario general de la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras de Jerez, certifico que reunida la Junta General Extraordinaria de esta Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, miembro de número del Instituto de Academias de Andalucía y miembro asociado del Instituto de España, el pasado día 13 de marzo de 2025, acordó, a propuesta de su Junta de Gobierno, nombrar académico de número de esta institución al ilustrísimo señor don Javier Enrique Jiménez López de Guileta, en Jerez de la Frontera, a 28 de octubre de 2025. Está la firma de este secretario general con el visto bueno del señor presidente. Muchas gracias, ilustrísimo señor secretario general. A continuación, invito a los ilustrísimos señores académicos, don Francisco Garrido Arcas y don Felipe Ortuno Marchante, acompañen al recipiendario electo para su entrada en sala. En pie, por favor. Ilustrísimo señor, se ratifica en la aceptación de la propuesta de ingresar en esta Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, del nombramiento de académico de número y de formar parte del Pleno de la Corporación. Sí, lo hago. ¿Jura o promete su señoría guardar sus estatutos y sus reglamentos y trabajar por ella defendiéndola y aportando su cooperación? Sí, lo juro. En nombre de la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras de Jerez de la Frontera, confirmamos pública y solemnemente vuestro nombramiento de académico de número y miembro del Pleno de la misma. Podéis utilizar sus atributos y ocupar su tribuna pública. Procurad enaltecer esta corporación que hoy os acoge en su seno y contribuid con vuestra meritoria labor al esplendor y honra de las ciencias, artes y letras, cuyo estudio y fomento nos ha sido confiado. Concedida.
Excelentísimo señor presidente, excelentísimos señores presidentes de honor, ilustrísimos señores académicos, compañeros de esta Real Corporación, ilustrísimo señor vicario de evangelización, dignísimas autoridades, queridos maestros, doctora Carmen del Camino Martínez, doctor don Rafael Sánchez Saus, queridas hijas de María Auxiliadora, queridos señores hermanos mayores de mis cofradías del Santo Crucifijo de la Salud y de la Estrella Coronada, familia, amigos, señoras y señores. Comparezco en esta tarde ante ustedes a fin de cumplir solemnemente con el protocolo académico que adorna el singular acto de recepción de un nuevo miembro de número para esta Real Academia, con cuya designación su Junta Directiva y la Asamblea General me distinguieron el pasado mes de marzo. Ingresar, por tanto, en el censo académico de la de San Dionisio, consagrada a la custodia y al progreso del conocimiento en sus ramas de ciencias, artes y letras, constituye para mí no solo un honor del que me declaro inmerecido beneficiario, sino sobre todo un punto de inflexión en mi trayectoria personal y profesional, que desde ahora deberá elevar aún más su compromiso para con esta Real Corporación, para con nuestra muy noble y muy leal ciudad, y en definitiva para el saber científico del que esta docta casa es bandera y bastión. Ni en mi discurso de ingreso como correspondiente, ni ahora tampoco en este como numerario, he tratado sobre las disciplinas a las que he dedicado toda mi vida académica y mi labor docente en la Universidad de Cádiz, o sea, las ciencias y técnicas historiográficas y, más concretamente, la paleografía, la diplomática y la codicología de época medieval y ámbito gaditano. Al contrario, he realizado esfuerzos por rescatar la memoria y ofrecer el sentido homenaje a aquellos que en algún momento del siglo XX, memorable centuria para el discurso historiográfico local, nos precedieron en la labor cultural realizada en Jerez de la Frontera, que a causa de unos medios que comparados con los de hoy resultaban del todo limitadísimos, merecen el justo reconocimiento de las nuevas generaciones que en continuación inexorable del tiempo corren el riesgo, el terrible riesgo de perder el ejemplo de sus vidas y de sus titánicas labores para las suyas. Ya en aquella ocasión de inicios de 2020, me detuve en profundizar en el notable grupo de jerezanos que de 1934 hasta inicios de la Guerra Civil, cercenadora de la noble intención, pretendieron salvar la biblioteca capitular de la antigua iglesia colegial de San Salvador, herencia de aquel otro paisano nuestro del siglo XVIII que, convertido en obispo de Mallorca y luego de Sigüenza, legó toda su librería a su patria chica. Sí, los libros de don Juan Díaz de la Guerra han llegado hasta nosotros en atención a los méritos que entonces contrajeron próceres jerezanos de la talla de don Salvador Díez y Pérez de Muñoz, su sobrina doña Josefina Díez La Saleta, don Tomás García Figueras, don Manuel Chacón Sánchez, don Manuel Esteve Guerrero o los hermanos Rafael y Carmen García del Salto, entre otros. La historiografía jerezana tiene en el siglo pasado ilustres representantes que bien valdrían un estudio monográfico sobre su vida y su obra. En efecto, en lo que a mí respecta, he comenzado los concernientes a don Pedro Gutiérrez de Quijano y López, visitador honorario, y añado yo, olvidado salvador de la Cartuja de Santa María de la Defensión en la primera mitad de la centuria, y a don Alfonso Patrón y Cibo de Sopranis, marqués de Casa Vargas Machuca, con una sólida y significativa, pero lamentablemente inédita, producción historiográfica. Sin embargo, he tenido que transitar en estos últimos meses por el incómodo camino de discriminar entre los posibles candidatos antes de proceder a la elección. Y aunque todos ellos hubieran bien servido para llevar a término este discurso,
Cuestiones como los años que llevo dedicado a su figura y la perenne novedad de sus publicaciones me han hecho decantarme por uno de los más apasionantes actores de los estudios históricos jerezanos. Me refiero a don Hipólito Sancho Maggi, conocido literariamente como don Hipólito Sancho de Sopranis. Miguel de Cervantes, tomando prestada la idea evangélica general, sentenció en su obra cumbre que la senda de la virtud es muy angosta y el camino del vicio ancho y espacioso. El maestro Sancho de Sopranis eligió la senda de la virtud intelectual, dedicando toda su vida al examen riguroso de las fuentes y a la construcción de una narrativa histórica cimentada en la verdad. Su obra no es sólo un legado bibliográfico que podemos consultar a placer, sino una lección de probidad académica. Y digo más, la colosal labor historiográfica, fruto de más de medio siglo de dedicación, ha permitido incluso que décadas después de su fallecimiento continúen editándose trabajos suyos que por diversas circunstancias acontecidas en su momento no pudieron ser llevados a la imprenta. Y esto se hace únicamente posible cuando uno elige aquel estrecho camino de la virtud. No en balde, Cervantes concluía su reflexión sobre los referidos antónimos añadiendo que el camino del vicio acaba en la muerte y el de la virtud en vida y no en una vida que se acaba, sino en la que no tendrá fin. Creo, sinceramente, que don Hipólito ha alcanzado las dos vidas eternas, la que como fiel cristiano que fue le habrá deparado el Altísimo, o al menos por ello elevamos nuestra oración, y la del Olimpo de Clio, en el que a todas luces descansa para siempre. No se entendería de otra manera que más de 60 años después de su muerte nos encontremos aquí evocándolo a la par con emoción y gratitud por el legado transmitido. Así pues, el presente discurso se erige no solo como mi acto formal de ingreso en esta real corporación, sino como un sincero tributo a su magisterio. Mi intención, por tanto, es desgranar y revalorizar los aspectos más cruciales de su vida, particularmente de sus primeros años, que son los más desconocidos, y de su contribución a la historia, convencido de que, como afirmó el poeta Horacio, una vez dicha la palabra, vuela irrevocablemente. Espero que la mía de hoy contribuya a que la impronta y la erudición de Sancho sigan resonando con fuerza y la claridad que su obra merece. Las fuentes. Había anunciado que llevo años, más de una década, estudiando a don Hipólito Sancho como historiador y como hombre. Pero reconozco que no he sido el único y que las primicias de la investigación sobre él las tiene don Fernando Toscano de Puelles, quien en 1993, al calor de la celebración del centenario de su nacimiento, pudo componer su primera biografía y registrar su extensa bibliografía, aunándolas en una utilísima publicación que auspició el excelentísimo Ayuntamiento del Puerto de Santa María. Al historiador alcalaíno debemos, por ende, la estructura principal de los estudios sobre su vida y su obra, y así es de justicia reconocer que este discurso resulta deudor de la edición de Toscano. No obstante, si quería ser novedoso en mi empeño, debía ampliar las fuentes de las que había de beber para ampliar los conocimientos sobre la figura de Sancho. Las he encontrado documentales, pero también orales. Y en este sentido, debo reconocer públicamente la compañía que me han brindado don Manuel Rabina Martín, don Javier Maldonado Rosso y don Camilo González Selma. De algún modo u otro, los tres han conocido a don Hipólito y a su familia, y los tres han tenido la gentileza de confiarme bien sus recuerdos, bien sus conocimientos sobre él, completando sobremanera lo que los documentos me decían. A todos ellos les expreso mi más sincero y cordial agradecimiento. Estos, los documentos, han surgido de tres grandes fondos archivísticos:
de sus papeles, conservados todo lo ordenados que el método de don Hipólito permitía, en la Biblioteca Municipal de Jerez, del archivo del Marquesado de Casa Vargas Machuca, hoy en el Archivo Histórico Diocesano de Jerez, y del archivo póstumo, custodiado por los últimos herederos de la familia Sancho Maggi. Aquí debo agradecer a don Alfonso López Sancho y a don Bernardo Rodríguez Caparrini su inestimable ayuda. Con unos y con otros, el caudal de datos obtenido ha sido de tal calado que me ha obligado a discernir qué asuntos principales elegir para tratar en este discurso, quedándome en definitiva con aquellos que mejor nos descubren al hombre y al historiador, para así honrar su memoria y a la vez reexaminar la trascendencia de su metodología y de sus hallazgos. Los comienzos, estudios en Salamanca y Deusto y un suceso poco grato. Don Hipólito Sancho Maggi nació en el puerto de Santa María el 2 de marzo de 1893, a las 10:30 de la mañana, siendo bautizado al día siguiente en la iglesia mayor prioral. Se le puso por nombre Hipólito Rafael José Antonio Francisco de Paula de la Santísima Trinidad. Igual que su padre, Hipólito Sancho García, e igual que su abuelo, Hipólito Sancho Díez de Alda Sopranis, heredero de una antiquísima historia genealógica fundamentada en la casa de Sopranis, de origen genovés, y que tan preponderante papel jugó en la vida gaditana del siglo XVI y sus aledaños, cuando Cádiz llegó a ser el emporio del comercio de ultramar. De resultas del frondoso árbol de su familia, incorporó definitivamente a partir de 1946 el nombre del solar a su firma literaria, apareciendo ya en toda ocasión como Hipólito Sancho de Sopranis. Hasta entonces había suscrito sus trabajos como Hipólito Sancho a secas y en raras ocasiones como Hipólito Sancho Maggi, esto es, su identificación original. Sin embargo, en innumerables ocasiones también hizo uso de seudónimos, muchos de ellos extraídos de sus propios antepasados: Rafael de Airaldo, Melgar, Sancho de Melgar, Sopranis, Sénex, Pedro Isán, Cibo de Sopranis, Cibo Doria, Ipsam, Filargo, Diego de Zarzana, y también de siglas como las de su propio nombre, HS, la de SDM y otras más extrañas aún sin descifrar, como FES. En muchos de ellos, solo a fuerza de cotejar el estilo y la bibliografía citada, los que en algún momento nos hemos dedicado a estudiar su figura, hemos podido descubrir su verdadera autoría. Pero no adelantemos acontecimientos y vayamos en primer lugar a su niñez. Don Hipólito era el mayor de 5 hermanos, si bien el único varón entre ellos. Sus hermanas, María Teresa, Lourdes, Milagros y Araceli, siempre se mantuvieron muy unidas a don Hipólito, a quien cariñosamente llamaban Pipo. Y por su condición de solteros, vivieron siempre juntos en la misma casa. La de nacimiento estuvo en la calle Palma, pero a los pocos años se trasladaron a la casa principal de la familia, que se encontraba en la calle Larga, hoy Virgen de los Milagros, y hacía esquina con la plaza Isaac Peral. Por indicaciones de su padre y de su madre, doña María Teresa Maggi Garci, el joven Hipólito cursó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio San Luis Gonzaga de la Compañía de Jesús en el puerto de Santa María, según Toscano de Puelles, en condición de alumno interno. El bachillerato, en cambio, lo llevó a cabo en el Instituto General y Técnico de Jerez, obteniendo a los 16 años el correspondiente título, que fue emitido el 23 de julio de 1909 por el rector de la Universidad de Sevilla, don Pedro Miura y Olmedo, mereciendo la calificación de aprobado en ambos ejercicios. Don Hipólito fue una persona de profundas convicciones cristianas y siempre se mantuvo muy apegado a la vida de fe. De hecho, don Fernando Toscano señala que llegó a graduarse también por estos años, acaso paralelamente al civil, en bachiller en teología, en el seminario de Sevilla, en donde no continuó. Parece que quiso proseguir los estudios para sacerdote en la diócesis de Cádiz,
cuyo expediente de alumno del seminario llegó a ver don Pablo Antón Solé, pero tampoco aquí prosperó. No obstante, su vocación religiosa siguió ardiente muchos años más, sobre todo cuando intentó ingresar en la orden de predicadores, que conocía bien de sus vínculos juveniles con los frailes de los conventos de Santo Domingo de Jerez y de Nuestra Señora del Rosario de Cádiz. Volveremos a ello. A partir de 1909, muy probablemente persuadido por los dominicos, cursó la licenciatura en Filosofía y Letras, sección de Letras, en la Universidad de Salamanca, cuyo título obtuvo el 3 de octubre de 1913, alcanzando la calificación global de sobresaliente. Algunos meses antes pasó a la Universidad de Deusto, que los jesuitas dirigen en Bilbao, para, por vía de convalidación, obtener 2 años después también la licenciatura en Derecho, concretamente el 16 de junio de 1915. Que don Hipólito terminase en el País Vasco y no en la universidad natural a su lugar de origen, como era la de Sevilla, amén de la influencia dominicana, pudo estar condicionado por el rechazo ideológico que las nuevas tendencias jurídicas adoptadas en la ciudad del Guadalquivir le producían, condenando, y cito textualmente, los errores del derecho nuevo que la Universidad Hispalense, renegando de su historia, adoptó. En todo caso, no cabe ninguna duda de que fue en Deusto donde Sancho llevó a cabo una vida enteramente académica y se inició en el mundo de la investigación. Por lo pronto, durante el curso 1914-1915, presidió la Academia de Derecho y Literatura San Luis Gonzaga, teniendo a su cargo algunas de las sesiones celebradas en su seno, como la dedicada a las teorías penales de nuestros autores del siglo XVI, o participando como discutidor en otras, como la que lo hizo a el positivismo penal. Su formación, pues, como jurista, iba ampliándose de forma muy notable. Sin embargo, la verdadera vocación científica de don Hipólito se encontraba llamada a la investigación histórica, y a ella dedicó el discurso de apertura de curso pronunciado en la referida academia el 1 de noviembre de 1914, y que tituló El espíritu científico, sus caracteres. Efectivamente, las primeras publicaciones de Sancho comienzan en 1913, muy probablemente cuando ya residía en Deusto y contaba con unos 20 años de edad. Ello nos resta para pensar que en el fondo su pasión por la historia fuese adquirida en Salamanca, de la mano de los dominicos, que pusieron entonces a su disposición la célebre biblioteca del convento de San Esteban. El vínculo con los predicadores continuó con más fuerza, si cabe, en Bilbao, cuando entabló estrecha relación con el convento de la Encarnación de la ciudad y con el de San José de Vergara, a la sazón el Real Seminario de la Orden. Fue el momento en el que comenzó a dar a la imprenta sus primeros trabajos historiográficos, referidos todos ellos a la Orden de Santo Domingo, a través de 2 publicaciones periódicas de gran valor dominicano: la revista El Santísimo Rosario, editada mensualmente por el convento de Vergara, y La Ciencia Tomista, que dirigían en aquellos momentos los dominicos de Madrid. Su afecto por los frailes predicadores debió también de producir en él inclinación a su entrada en religión. Los propios dominicos alababan sus dotes personales para el estudio y para con la propia orden, del modo en que en febrero de 1914 lo hacía fray Lorenzo García Sempere. Y cito textualmente: don Hipólito Sancho es un joven abogado, cultísimo alumno de la Facultad de Filosofía y Letras, ferviente y sincero católico, entusiasta amador de la Orden de Predicadores y amigo mío queridísimo. Aún años después, al tiempo de publicar su monografía sobre la patrona y el convento de Cádiz en 1927, fray Paulino Álvarez Robles, de quien luego diremos más, ponderando en su prólogo los escritos del señor don Hipólito Sancho, ya históricos, ya biográficos, ya jurídicos, y admirando su erudición, su conocimiento minucioso de archivos, su sobriedad de juicio y rectitud como crítico, manifestaba que todos los hechos históricos relacionados con la temática de la obra nos lo describe el señor Sancho con no menor amor que si fuera fraile de Santo Domingo y antiguo morador de aquel tan delicioso convento.
En Bilbao, durante los años en los que estudiaba en Deusto, Sancho entabló gran amistad con Fray Francisco Fernández, vicario del convento de la Encarnación, llegándole a acompañar en abril de 1915 en una visita canónica al monasterio de San Juan Bautista de Quejana, muy cerca de Bilbao, de monjas dominicas, fundado por Fernán Pérez de Ayala en la segunda mitad del siglo XIV. La ocasión pintó inmejorable, no solo para, citándole, matar los días que nos dejan libres las vacaciones de Pascua, a los que tenemos la desdicha de tener que aprobar un montón de asignaturas cada año, para salir abogados después del quinto, sino sobre todo para examinar, quizás por vez primera, un archivo monástico que hundía sus raíces en la Edad Media. Los días en Quejana le sirvieron, por tanto, para ejercitarse en la paleografía, ese noble arte de leer las escrituras antiguas, dando pruebas de soltura en su práctica y de precisión en la identificación teórica de los sistemas gráficos utilizados. Concluía Sancho la crónica de la visita evidenciando que ciertamente aquella era su verdadera preferencia, y le cito: «Son las 12 de la noche, en mi celda, junto a la histórica capilla. Estoy garrapateando sobre el papel para fijar las indicaciones preciosas del padre vicario y que las monjitas me han hecho. Todavía tengo trabajo para 2 horas más y mañana tendré que marchar sin pérdida de tiempo para dormirme de aburrimiento pasado sobre un libro de fórmulas judiciales, porque si hago una trastada no me dejarán escapar a otra excursión y apenas si he podido entrever la riqueza documental que el desolado archivo encierra aún. Pero ya volveré y entonces, completando lo que ahora pude investigar, quizá cuente la historia peregrina de este monasterio casi 6 veces secular, con todas las heroicidades y valentías y dominicanismos de sus monjitas». Y tanto que volvió, aunque publicado 4 años después, don Hipólito editó en una famosa revista de cultura vasca, Euskal Herriaren Alde, el fruto de su investigación acerca de la historia de Quejana, nada menos que condensada en casi 60 páginas que por ello hubieron de distribuirse en varias entregas. Pero de su estancia académica bilbaína también surgió su primer gran libro de investigación, en el que, basándose igualmente en documentación de archivo, dio noticia de la fundación y desarrollo de los conventos dominicanos masculino y femenino de la Encarnación de Bilbao, publicado por el convento de Vergara en 1915, con una extensión de más de 100 de páginas entre textos e ilustraciones. Con un brillante recorrido científico en el norte, durante el cual se ha hecho presente incluso en la prensa local de Bilbao, escribiendo entre sus páginas notas de lo más interesante sobre una de sus predilectas figuras del derecho dominicano, el maestro Fray Francisco de Vitoria, nada obstaba a mantener allí sus objetivos de investigación y su propia vida. Con todo, un enigmático, y le cito, suceso poco grato, le obligó a culminar lo antes posible la carrera de Derecho, que no en vano alcanzó en junio de 1915 con la discreta calificación de aprobado. En la segunda mitad del año ya se encontraba en el puerto. La memoria oral es la que ha transmitido lo que había detrás de aquel suceso poco grato, que con mucho condicionó su vida para siempre. Su padre, Hipólito Sancho García, regentaba en solitario una bodega en la que criaba y embotellaba vinos para las transmediterráneas del Marqués de Comillas. Puede decirse que se trataba de una empresa pequeña, pero que producía unos réditos que le permitían mantener holgadamente a su familia. Un aciago día de alrededor de 1914, el bodeguero se juega a las cartas su parte de la bodega y su casa, perdiéndolo todo en una desafortunada mano. La gravedad de lo ocurrido deja a su mujer y a sus hijos no solamente en la calle, sino también completamente desamparados ante la huida del padre a América, a quien ya no volverían a ver más en sus vidas. A partir de aquello, doña María Teresa Maggi y sus hijas hubieron de ponerse a bordar unas y a dar clases otras, al tiempo que don Hipólito se hacía cargo del gobierno de la casa. Por suerte, contaron,
a través de algunos de sus representantes en la provincia, con la ayuda del gaditano don Elías Aúja y Andría, célebre filántropo y por entonces director de la Compañía DuPont de Nitrato de Chile, que conocía bien a la familia, toda vez que su padre hubiese sido apoderado de la bodega paterna. Él fue el que, después de una breve estancia en una casa provisional en la calle Larga con Cervantes, le proporcionó otra en la calle Cruces, muy cerca de la plaza del Ave María. Las esforzadas circunstancias que concurrieron en el desgraciado hogar favorecieron, sin embargo, un entrañable vínculo entre todos sus miembros, cuya unidad cariñosa el propio don Hipólito expresaba con frecuencia. Os recuerdo mucho y veo que me tenéis muy mal acostumbrado con tanto cuidarme, pues si alguna vez me faltáis, la vida se me va a hacer imposible. Un abrazo muy apretado y sabéis que a todas os quiere muchísimo y os recuerda constantemente Pipo. De nuevo en casa, consolidación de líneas de investigación. La nueva situación personal y familiar hizo que Sancho se plegase a la redacción de estudios históricos locales y si bien sabemos que desde años atrás conocía al menos los archivos conventuales de los dominicos, jerezanos y gaditanos, será la primera vez que publique sobre la materia. Antes de ello, aún le dio tiempo a editar por extenso a lo largo de 1916 el trabajo que sobre Francisco de Vitoria había iniciado en Bilbao, eligiendo para ello la revista de la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz. Me detengo en ello porque este fue el modo en que se dio a conocer a la comunidad científica gaditana, que muy pronto lo terminaría acogiendo como suyo. De hecho, con tan solo 24 años, fue designado académico correspondiente por la corporación presidida por don Pelayo Quintero Atauri, reunida en sesión de 4 de octubre de 1917. El Día de la Hispanidad o de la Raza, en puridad de los usos de la época, el director despachaba con la concurrencia del secretario, don Joaquín Fernández Repeto, la patente del nombramiento. No fue nunca Sancho amigo de las corporaciones académicas, y sin obstar la amistad que mantuvo con muchos de sus miembros, apenas hizo vida en su seno. Baste para ilustrar esto que digo la desafección que siempre mostró con la propia Academia Hispanoamericana, en donde, pese a ser elegido numerario de ella el 3 de abril de 1926, nunca llegó a tomar posesión. A bien verdad, lo que más deseaba atender don Hipólito fueron, además de a su familia, sus propias investigaciones históricas que de ninguna forma pretendía canalizar por medio de institución alguna. En ello entraba lógicamente el fomento de sus relaciones con la Orden de Santo Domingo, y que lejos de abandonarlas tras su regreso de Bilbao, no hizo sino incrementarlas. En el fondo, su apego a los dominicos estuvo basado a partes iguales en una profunda admiración por el santo de Caleruega y en una sólida vocación religiosa ya a todas luces truncadas después del desdichado episodio de su progenitor. Sobre la primera premisa, es él mismo quien la asevera cuando en el proemio de la biografía que en 1922 le dedicó a Domingo de Guzmán, hacía notoria su condición de devoto ferviente del santo, en cuya alabanza escribo: raro será el día, desde hace 10 años, en que no haya dedicado una hora a lo menos a la lectura de su vida o de trabajos concernientes a la historia de su orden. Porque, por otro lado, se encuentra, como digo, la cuestión de su vocación, con la que don Hipólito anduvo luchando largos años, hasta límites insospechados, que por sus propias palabras he descubierto que le llegaron a costar la salud. En una carta enviada a su amigo don Alfonso Patrón de Sopranis en 1932, Sancho se sinceraba sobre el asunto diciendo: tengo una preocupación grande y no tengo serenidad para nada. Quizás necesitara aislarme completamente y arreglar mis cuentas con Dios, que están bastante enmarañadas. En fin, Alfonso, que yo quisiera estar neurasténico, y lo que tengo no es más que la mano de Dios encima,
por no haber sido fiel a mi vocación desoyéndolo. Crea usted, don Alfonso, que mi vida tiene por dentro bien poco de envidiable, y la lucha interna me va a deshacer. Y la verdad, yo no me siento con fuerzas, con energías, para hacer lo que debería hacer. Mucho debió pesarle, pues, la imposibilidad familiar, personal, circunstancial, como se quiera, de haber seguido adelante con la vía sacerdotal, que solo a fuer del refugio que le reportaron los archivos y los documentos pudo llegar a superar. Tampoco es que la salud y la constitución física de don Hipólito fuesen muy robustas. Todavía cursando estudios en Deusto, daba muestras de ciertas dolencias. En la anterior carta de 1932, Sancho reconoce a Patrón que tenía un estado de salud deplorable. El martes estuve todo el día en cama y hoy, que estoy levantado, me siento fatigadísimo en ciertos momentos. De todas formas, la debilidad nerviosa es muy grande y creo que la cosa va a tener malas consecuencias antes de no mucho si no se logra cortarla. Anoche estuve trabajando, pues he perdido el sueño y apenas puedo comer de exceso de nerviosidad. Estos episodios de enfermedad se repitieron cíclicamente, a veces hasta el punto de costarle su propio cargo de funcionario en el Ayuntamiento del Puerto de Santa María con destino en su archivo histórico, del que hubo de ser cesado en enero de 1941. A pesar de ello, su ardor en la investigación no decayó, mas siempre mantuvo un ritmo constante en ella, para cuyo cumplimiento hubo de obligarse con un metódico y sistemático plan de trabajo, que en parte he podido averiguar desde fecha bien temprana. Baste citar una anotación de alrededor de 1919 en la que ordena el día en este sentido. De día, vidas de Montemayor y Salucio. Luego, Argumedo. Noche, historia del Rosario de Jerez. Luego, cofradías del mismo convento. O sea, tenía totalmente arregladas las horas de la jornada, que por completo hacía ocupar con la investigación, todavía muy apegada, como se aprecia, a cuestiones relativas a la historia y prosopografía de la familia de Santo Domingo, para la cual también escribió en la obra dirigida por Fray Paulino Álvarez, Santos Bienaventurados Venerables de la Orden de Predicadores. En cambio, las horas nocturnas las dedicaba a diferentes escritos concernientes al convento de Santo Domingo de Jerez, ora para su envío a las revistas El Santísimo Rosario y La Ciencia Tomista, ora para su publicación aparte, como algunos años después aparecería su monografía sobre el convento de Jerez. Entre sus papeles de la Biblioteca Municipal de Jerez se han conservado infinidad de pequeñas, a veces minúsculas, cuartillas con apuntes acerca de la agenda de cada día, cuyos diferentes puntos nos llevan desde la tarea a realizar en los archivos, transcripciones, cotejos, revisiones, hasta las múltiples entrevistas que tenía concertadas. Este caudal de menudencias, a primera vista trivial, constituye en realidad un caleidoscopio de la vida intelectual y social de un hombre cuyo horizonte se extendía más allá de la mera erudición documental. Cada anotación revela la tensión dialéctica entre el rigor hermenéutico del historiador y el pulso vital de los temas que estudiaba, entre el ingente esfuerzo de la paleografía, pocos como él descifraron los intrincados textos medievales y modernos, y las complejas redes de sociabilidad que en el caso de don Hipólito siempre revistieron tintes decimonónicos. Ese amor por épocas anteriores tenía en verdad un trasfondo genealógico muy importante. Podría decirse que no era más que la resonancia de un sentido atávico, pues su linaje, el de la casa de Sopranis que antes señalé, aunque como apellido perdido en su generación, pues el último en usarlo había sido su abuelo, había llegado a escribir algunas de las mejores páginas de la historia de Cádiz, cristalizando su legado de forma particularmente sonada en la devoción a Nuestra Señora del Rosario, patrona de la ciudad. Una advocación que, por mayor énfasis dominicana, sentía el deber de propagar y acrecentar, como aquel que portaba en sí la memoria viva de su familia. En definitiva, he venido en considerar que cantar sus glorias fue, en cierto modo, la forma de reparar
la mancha que, protagonizada por su padre, había venido a ensuciar al menos el ramo del que provenía. En efecto, aunando linaje y devoción al rosario gaditano, se propuso a partir de entonces abrir nuevas líneas de investigación basadas en la casa de Sopranis y en la imagen mariana de su convento. La primera publicación sobre la cuestión data de 1920 y la segunda, ya en formato libro, del año siguiente. Es evidente, y el propio don Hipólito lo afirma, que estas obras cumplían una finalidad añadida, ¿cuál era? La de promover la coronación canónica de la Virgen del Rosario, cuyo culto venía en auge en aquellos tiempos. Hasta donde he podido encontrar, Sancho es el primero en alzar públicamente la voz en favor de la obtención de esta distinción para la imagen que él consideraba blasón glorioso de los Sopranis, que por lo demás no llegaría hasta 1947. Naturalmente, para proceder a estos estudios, debía de contar con acceso a los archivos de la familia, por entonces muy ramificada. Algunas pistas deslizadas en las notas de diferentes trabajos suyos demuestran que don Hipólito contaba en su casa con parte de los fondos documentales de los Sopranis. Sin embargo, otros tantos, acaso más nutridos, debían de estar custodiados en la de parientes ya lejanos. Que el suyo no fuese en aquel presente el tronco principal del linaje no impidió a Sancho considerarse parte de él. Antes bien, utilizaba toda ocasión para manifestarlo. Precisamente, una muy elocuente la he localizado en la dedicatoria que a don Alfonso Patrón de Sopranis, uno de aquellos deudos remotos, hizo del primer libro que para tratar monográficamente acerca de los Sopranis editó en 1926, La vinculación Díez de Alda Sopranis, y dice así: Alfonso Patrón Cibo de Sopranis, Sopranis de alma y de corazón, con todo el cariño, admiración y agradecimiento de otro Sopranis, Hipólito Sancho de Melgar. Una amistad truncada, Rafael Barris Muñoz. En 1922 tiene lugar en Sevilla el Congreso con motivo del 7º centenario de la muerte de Santo Domingo de Guzmán. Hasta 3 trabajos fueron presentados en él por don Hipólito Sancho. Sin embargo, no lo hizo en solitario, sino en colaboración de don Rafael Barris Muñoz. Una nueva amistad entablada poco tiempo antes. He hablado largo de ello hace años y precisamente en ciclo organizado por esta Real Corporación, el Centro de Estudios Históricos Jerezanos y el Aula de Historia Menesteo del Puerto de Santa María. Eso me excusará de detenerme en este episodio, que además resulta del todo incómodo por lo conflictivo que resultó, tanto personal como profesionalmente, dejando tras de sí un profundo cisma entre ellos. No es el momento, pues, de ahondar en la lamentable deriva que condujo a Barris a la apropiación indebida de algunas obras inéditas de Sancho. Nuevos horizontes, los archivos y la historia del arte. Si la praxis historiográfica de Sancho se caracterizó por un rasgo distintivo, este fue la consulta constante de archivos, de la más variada titularidad. Desde que regresó de sus estudios en Deusto, sabemos que comenzó a frecuentar tanto el archivo del convento de Santo Domingo de Jerez como el del Rosario de Cádiz, pero muy pronto también tuvo acceso privilegiado al archivo del Marqués de Campo Real, situado en el palacio homónimo de la Plaza Benavente de nuestra ciudad. Ya entonces pudo ir localizando importante documentación de época medieval, aquella en la que la erudición de don Hipólito halló siempre su más fecundo y consustancial solar intelectual. Sin embargo, las fuentes no se agotaron con estos repositorios documentales, al contrario. Casi de forma paralela a su entrada en ellos, se producía el acercamiento a otros igualmente sugerentes. Me refiero a los archivos municipales de Jerez y el Puerto, así como al de protocolos notariales de Jerez, donde al menos desde 1926 se había sumergido en las escrituras de los escribanos públicos de la ciudad, de la mano, por cierto, de Miss Alice Gould, la célebre historiadora estadounidense que en aquella época preparaba sus trabajos sobre los viajes de Colón y el descubrimiento América, alguna de cuyas cartas
hemos podido localizar. Pero el archivo donde pasó la mayor parte del tiempo fue el del marqués de Casa Vargas Machuca, en poder entonces de don Alfonso Patrón de Sopranis, en su casa de la jerezana calle Caballeros. Su adscripción a este fondo, iniciada a finales del decenio de los 20, se tradujo en una consulta exhaustiva de sus legajos, pero también en la promoción y ejecución de una catalogación sistemática del contenido de los mismos, junto a su titular. De esta sinergia intelectiva emanaría no solo una profunda y confiada amistad entre ambos, sino también unos objetivos historiográficos comunes que les llevaron a firmar varios trabajos juntos y a preparar la edición de la revista Jerez, una publicación periódica sobre historia y arte que venía a completar la hemerografía local y que, por desgracia, se malogró. He localizado, no obstante, las galeradas del número inaugural, que llevaba incluidos trabajos con las firmas nada menos que de Pelayo Quintero y de Enrique Romero de Torres. La pasión que individualmente ambos sentían por la ciudad de Jerez encontró en esta amistad el cauce idóneo para converger en una fecunda labor cultural y editorial que a partir de aquel momento se desplegó con una notable intensidad. Sus intereses comunes por la historia, el arte y el turismo le hicieron preparar algunos trabajos de los cuales muchos quedaron inéditos. En uno de ellos, que se tituló Jerez de la Frontera, cuyas cuartillas mecanografiadas he encontrado, dejaron escrito: los trabajos más agradables y más ligeros que se pueden hacer son aquellos que se refieren a las cosas amadas. Y para nosotros, Jerez es algo nuestro, muy hondo, por quien sentimos inmensamente ese amor sencillo y puro que se tiene a la patria chica que nos viera nacer. Ni el uno ni el otro hemos nacido, sin embargo, en esta ciudad, pero no creemos sea sensación nueva ni exclusiva de nosotros el repartir los afectos patrióticos, ampliando y particularizando el que profesamos a la patria grande que es España. Para nosotros, nacido el uno en Gibraltar y en el puerto de Santa María el otro, Jerez es su segunda patria. Esta realidad representada por ambos propició desde los albores de la década de los 30 que aunaran esfuerzos por la divulgación patrimonial de la ciudad a la sociedad en su conjunto, orientando su magisterio tanto a la juventud como a la audiencia adulta. Dicha labor consistió en la exposición sistemática de la arquitectura religiosa y civil y en la ordenación del corpus de conocimientos acumulados sobre el arte jerezano hasta ese momento. De entre sus iniciativas, la más reseñable fueron las visitas guiadas que Sancho y Patrón organizaron en 1934 para la Asociación de San Juan Bautista del Colegio de los Marianistas, afecta a la Federación de Estudiantes Católicos de Jerez, habida cuenta de lo mucho que los cursillistas, a tenor de sus propias palabras, lograron aprender, pero sobre todo por haber sido coronada con la publicación de una monografía sobre el arte en la ciudad, esto es, la ahora célebre, pero durante décadas olvidada, Introducción al estudio de la arquitectura en Jerez. Un brillante y completo compendio de saberes sobre las construcciones locales ordenadas por estilos y fundamentadas en la observación crítica y la documentación de archivo. De hecho, cuando hace unos años fue felizmente rescatada y puesta en valor, el autor del estudio introductorio, don Fernando López Vargas Machuca, advertía, no obstante estar superado en muchas de sus apreciaciones, que debía seguir constituyendo un referente historiográfico y una fuente para la investigación. Por su parte, don Alfonso Patrón, quien desde 1931 ejercía la presidencia de la sección de Bellas Artes y Excursiones del Ateneo de Jerez, pergeñó para la institución un programa de visitas que, bajo el rótulo general Descubrimiento de Jerez por los jerezanos, conducía a los ateneístas por diferentes monumentos de la ciudad. En esta empresa contó con la ayuda de don Manuel Esteve Guerrero, bibliotecario municipal, coronista de la ciudad y figura cuya irrupción en el escenario cultural de Jerez
comenzaría a establecer con don Hipólito una clara competencia en materia cultural, patrimonial e incluso editorial. Efectivamente, no tardó en evidenciarse una tensión soterrada tanto en lo personal como en lo estrictamente historiográfico entre ambos eruditos. Este conflicto tuvo un punto de eclosión particularmente significativo, si bien sus raíces pudieron ser previas. Recordemos esas visitas del Ateneo a partir de 1931, en alguna de cuyas ediciones estuvo presente Sancho, con la publicación en 1933 de la Guía Oficial de Arte por parte de Esteve, un auténtico clásico de la literatura artística de la ciudad. Este hecho enturbió sobremanera su relación, llevando su distanciamiento a una patente ostracización recíproca en cuantas ocasiones tenía. Don Hipólito ya había hecho gala de sus dotes para componer críticas muy duras desde muy tempranas fechas, algunas incluso a personalidades ya consagradas como el mismísimo Marcelino Menéndez Pelayo, a quien atribuía dislates e inexactitudes. Claro que no siempre le habían salido bien. De hecho, hubo de beber pronto su propio cáliz cuando en 1914 Fray Lorenzo García Sempere, no obstante su amistad, le dirigió una implacable reseña y puntualización, tachándolo además de modernista, a un trabajo que sobre San Vicente Ferrer había escrito, concluyendo, cito: «Este artículo ni da honor al santo, ni satisfacción a nadie, ni prestigio al que lo escribió». No, en la praxis historiográfica no fue Sancho amigo de nadie, ni se casó nunca con ninguna idea ni ideología que pudiera mediatizar su criterio. Fue siempre en esto un auténtico hombre libre y, como tal, dispuesto a pugnar críticamente con quien lo mereciese. Al fin y al cabo, pensaría que sus prolongados años de estudio y ciencia constituían el aval intrínseco de su autoridad para hacerlo. Que Esteve y Sancho no se llevaban bien en el plano historiográfico lo demuestra la dedicatoria que de su guía plasmó sobre el ejemplar con que obsequió al historiador portuense, conservado hoy en la biblioteca del Marqués de Casa Vargas Machuca. A Hipólito Sancho, haciendo votos por una estrecha unión en bien del conocimiento e investigación de nuestro arte. Manuel Esteve, 5 de noviembre de 1933. Detrás de ella subyace un velado intento por arrimar posturas, un guante conciliador que desde luego no recogió don Hipólito. Al contrario, resultó ser el más despiadado inquisidor para con su guía artística. Entre sus papeles de la biblioteca municipal he encontrado una reseña manuscrita sobre ella, que creo inédita, cómo publicar algo así, y en la que Sancho se despachaba alegremente contra Esteve. Permítanme la longitud de la cita. Para el señor Esteve no existen los Sontañón, Juan de Álava, Alonso Rodríguez, Hernán Ruiz, algo, Pedro Díaz de Palacio, ni sus obras. Los monumentos de Jerez parecen realizar artísticamente, a juzgar por su trabajo, lo que Melquisedec cuenta la Escritura, que no tuvo padre, ni madre, ni genealogía conocida. Y así claro está que nada pueden decirle los pilares de San Miguel, los traforados del claustro de Santo Domingo o la estructura y decoración del claustrillo de la Cartuja. Y no es que deje de alardear de bibliógrafo, pues suele acompañar sus artículos de una serie de títulos de trabajo, algunos un poco forzadamente incluidos, y que traen a las mientes aquello que de las autoridades apuntaba ya Melchor Cano en el siglo XVI, que non numeratur sed ponderatur, que no se han de contar, sino pesar. La influencia de estos trabajos no es difícil de percibirla a lo largo de Jerez de la Frontera, Guía Oficial de Arte. Lo malo es que al propio tiempo se percibe también la de algo que no se cita más que una vez, su obra, pero cuyas noticias se han aprovechado, a veces no muy felizmente, sin que haya sido ello óbice para hacer cuantas veces la ocasión se presentara alusión malévola y nada franca a sus autores. Y debe tener en cuenta que en historia, lo mismo que en moral, las omisiones pueden revestir extraordinarísima gravedad. Resumiendo lo dicho, y sigo con don Hipólito, la obra del señor Esteve dista mucho de conseguir el fin que se proponía. Cambie su autor de procedimiento, oriéntese más moderadamente,
estudie más a fondo los asuntos y acaso pueda entonces prestar un buen servicio a su ciudad natal, cuya historia ha empequeñecido y cuyos hijos ilustres eran merecedores de mejor trato que el que acaso inconscientemente les ha dado. En efecto, se ha dejado patente y denunciado que la obra de don Manuel Esteve, especialmente la segunda edición de su guía, dada a la imprenta en 1952, haya omitido no ya las principales contribuciones que Sancho hacía en su introducción al estudio de la arquitectura, sino tampoco las de la gran mayoría de su producción artística, para entonces ya muy elevadas. Esta deliberada omisión fundamenta el comprensible rechazo de Sancho hacia la obra de Esteve y la subsiguiente animadversión mutua, revelando una profunda distancia que los convertía de facto en dos perfectos desconocidos. La necesidad de mediación para mitigar esta fricción intelectual se evidencia en la figura de don Alfonso Patrón, quien asumió el papel de interlocutor. Prueba de ello es la tarjeta que le dirigió a finales de 1934, acompañando el envío de un ejemplar de su nueva obra sobre el protocolo primitivo de la Cartuja, en donde don Manuel Esteve dice: «Como desconozco las señas del señor Sancho, ruégole haga llegar uno de los referidos ejemplares a dicho señor». Don Alfonso, que estimaba a ambos, hubo por tanto de compelerse a sí mismo para ejecutar un ejercicio de diplomacia historiográfica que aplacase la situación surgida. De hecho, junto a don Tomás García Figueras, hizo esfuerzos por arrimar a don Hipólito hacia el Ateneo jerezano, ofreciéndole la dirección de algunas actividades específicas como la de aquellas visitas que la comisión de la que era encargado organizaba. Con todo, la convergencia posterior en el seno del Centro de Estudios Históricos Jerezanos tampoco logró suturar el conflicto. El Castillo de San Marcos. La trayectoria intelectual y profesional de don Hipólito Sancho de Sopranis se ve indisolublemente ligada a partir de los años 30 a la historia y la rehabilitación arquitectónica del Castillo de San Marcos, en su ciudad natal del puerto de Santa María. Este enclave monumental, más que un mero objeto de estudio, se constituyó en una verdadera empresa vital para nuestro historiador, a la que dedicó ingentes esfuerzos e investigaciones documentales y materiales con una pasión que trascendió lo meramente erudito. Su implicación en la causa restauradora se vio notablemente facilitada por el estrecho vínculo de amistad personal que cultivó con la condesa viuda de Gavia, entonces propietaria del inmueble, una relación que resultó fundamental para la articulación de las complejas gestiones necesarias para salvaguardar y poner en valor este significativo edificio portuense. En 1925, don Hipólito había publicado su primer trabajo sobre el castillo. Justo al año siguiente, el otro. Estos méritos y la propia trayectoria científica legitimaron en gran medida la decisión de la Comisión Municipal para la Restauración del Castillo de designarlo como inspector de obras. Sin embargo, las mismas debieron dilatarse algo más en el tiempo, pues no comenzaron sino hasta noviembre de 1935, justo después del episodio de remoción de los altares que aún pervivían en el interior de la capilla, cuyo sustrato arquitectónico remitía a la primitiva mezquita. Durante su transcurso apareció oculta tras una hornacina tabicada una escultura mariana, sedente y con niño, que don Hipólito identificaría con Santa María del Puerto, o sea, la imagen alfonsina original protagonista de las cantigas del rey Alfonso X el Sabio, a la que durante siglos se le dio culto en el propio castillo, despreciando, pues este es el verbo más adecuado para llamar a su actitud, la historia y la tradición de Nuestra Señora de los Milagros, a la que Sancho, en una ocasión de verdadero delirio histórico, dedica una severa sentencia. Santa María del Puerto quedó en la fortaleza y la gente tiene poca devoción a la Virgen Negra que han puesto encima del sagrario sin altar los clérigos de la Iglesia. Con el paso de los años iría dándose cuenta de su error hasta reconocerlo en una póstuma fe de errata, entendiendo que Santa María del Puerto no era otra
que la conocida por otro nombre Nuestra Señora de los Milagros. La que permaneció y permanece hoy en el Castillo de San Marcos fue conocida en tiempos de don Hipólito con el título de Santa María de España, pero lo cierto es que hoy se venera con otro más exacto, como bien estudió don Luis Suárez Ávila, Santa María de Sidueña. Mi buen amigo y académico que fue de esta Real Corporación es el que ya sin lugar a dudas dejó bien establecidas las diferencias entre ambas imágenes. Aún recuerdo, por cierto, las agradables y largas conversaciones que pasábamos en el despacho de su casa de la calle San Juan, del puerto de Santa María, hablando sobre cuestiones de la cátedra Alfonso X el Sabio y, cómo no, de don Hipólito Sancho de Sopranis, a quien había llegado a conocer y del que con su acostumbrado tono socarrón me decía: Javier, ¿tú sabes por qué Hipólito no se mojaba los pies cuando llovía? Porque los iba metiendo de casapuerta en casapuerta de lo mal que andaba. Que en paz descanse nuestro ilustre compañero. Retomando el análisis de la restauración del castillo, si bien la dirección formal de las obras recayó en don Luis Menéndez Pilar, la impronta decisiva en la configuración estética del inmueble, tal como lo percibimos actualmente, se debe a Sancho de Sopranis. A pesar de que la intervención arqueológica desveló la existencia de vestigios de decoración mural al fresco en los paramentos, consistentes motivos heráldicos, la libérrima licencia interpretativa de don Hipólito, profundamente arraigado en los postulados de la restauración en estilo imperante aún en la época, hizo que con una buena dosis de megalomanía, en palabras del propio don Luis Suárez, se colocaran en sus torres una serie de leyendas en honor a la Virgen María, escritas en caracteres góticos mayúsculos, epígrafes que ni por asomo existían en la fábrica original. En definitiva, puede decirse que la relación de don Hipólito con el Castillo de San Marcos no solo fue una pasión erudita o una gestión patrimonial, sino especialmente el tablero de juego de una recreación personal del pasado que no contaba con fundamento documental o evidencia material más que lo que su propia capacidad fabuladora había llegado a imaginar. El 21 de noviembre de 1942 culminaron las obras con la celebración de una solemne misa pontifical presidida en su capilla por el cardenal arzobispo de Sevilla, don Pedro Segura y Sáenz. La obra historiográfica de Sancho de Sopranis. Último capítulo. Si por algo se conoce a don Hipólito Sancho de Sopranis, es con razón por su ingente obra historiográfica, aquilatada con el paso de los años y fructificada en casi medio millar de publicaciones que abarcan el segmento cronológico de 1913 a 1964, año en que se produce su muerte, y aún después de esta, pues fue tal la prolificidad de nuestro historiador que dejó numerosos títulos sin publicar, algunos de ellos dados a la imprenta póstumamente y otros durmiendo aún el sueño de los justos. Y conviene reconocer que la revalorización de este legado continúa en la actualidad. De hecho, hace 3 años tuve la suerte y el honor de convertirme en su editor, al publicar en la editorial de la Universidad de Cádiz un estudio sobre Alfonso X y la provincia de Cádiz, que escrito hacia 1953 había permanecido inédito entre los fondos documentales de don Tomás García Figueras en la Biblioteca Nacional de España en Madrid. Las líneas de investigación de Sancho fueron evolucionando conforme pasaba el tiempo, y si, como veíamos, se había curtido al comienzo de su carrera en la historia de la Orden de Santo Domingo, a partir de finales de la década de los 20 fue interesándose por igual en la historia del arte de la región y en los principales episodios sociopolíticos de la élite civil de Jerez, el Puerto y Cádiz durante los siglos medievales y modernos. Sin embargo, la fundación del Centro de Estudios Históricos Jerezanos en 1939 y la posición de su amigo don Tomás García Figueras al frente de la Secretaría General de la Alta Comisaría de España en Marruecos hicieron que muy pronto sus trabajos fuesen virando hacia una concepción historiográfica más enfocada en lo social, sin duda influenciado por las nuevas corrientes de investigación emprendidas por la Escuela de Anales francesa, y concretamente por Lucien Febvre y Marc Bloch, cuyas obras eran conocidas por el propio Sancho. El patrocinio que García Figueras brindó a las publicaciones del momento desde las prensas de Larache y Tetuán
supuso no solo un punto álgido en la producción de don Hipólito, sino también la catalización de la apertura a nuevos temas que, encauzados a través del Instituto General Franco para la investigación hispanoárabe, unas veces, y otras por medios de publicaciones periódicas editadas en el protectorado, de entre las que destacan España, Tamuda y sobre todo Mauritania, una revista mensual que los misioneros franciscanos de Marruecos editaban en Tánger, supusieron su consagración como figura clave del panorama de historiadores regionales y aún nacionales del momento. Esta sería reconocida en 1950 con su nombramiento como académico correspondiente de la de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla. A pesar de su profunda imbricación con las publicaciones del protectorado y de la región gaditano-cericiense, como don Hipólito gustaba denominar a nuestra zona, su proyección historiográfica trascendió ese ámbito local y el circuito editorial norteafricano. El rigor y la calidad de su investigación le abrieron las puertas de las principales revistas científicas de ámbito nacional, revistas de impacto, las llamaríamos hoy. En ellas contribuyó con sus artículos a que verdaderamente lo situasen en el debate historiográfico de la época, elevándolo de ser un simple erudito local a un intelectual de referencia en la historiografía coetánea. Repito, más de 500 obras al final de sus días, uniendo a las recogidas por don Fernando Toscano de Puelles, las que he ido descubriendo en estos últimos años, salieron de la pluma de don Hipólito Sancho de Sopranis. Esta proeza intelectual testimonia una disciplina y una capacidad de trabajo inigualables en su época y también en la actualidad. La dedicación sostenida durante medio siglo por Sancho establece un listón de productividad que, al ser confrontado con la realidad académica actual, pone de manifiesto una brecha notable. En efecto, bajo las condiciones de la historiografía contemporánea, caracterizada por la hiperespecialización, las exigencias metodológicas y académicas y los propios ritmos de la investigación universitaria, ningún historiador regional, pero acaso tampoco nacional, ha logrado emular la amplitud, la densidad temática y la mera cantidad de contribuciones que nos legó don Hipólito. Su obra permanece, por ende, como un hito insuperable en la bibliografía sobre la historia medieval y moderna de la Baja Andalucía y un referente de la vocación totalizadora en el ámbito de la historia. No hay, en la actualidad, ningún trabajo sólido sobre la región que se precie que no tenga que recurrir a la obra de Sancho de Sopranis para ser desarrollado, al menos en un primer momento. Muchos hemos sido los que hemos tenido que espigar las páginas publicadas por don Hipólito antes de escribir del tema más nimio. Él siempre ha escrito antes. En cierto modo, podríamos decir, parafraseando a Churchill, que nunca tantos debimos tanto a una sola persona. Y aún así, este distinguido auditorio no será ajeno al hecho de que en los últimos años haya sido explotada, a veces con hiriente insolencia, una leyenda negra contra nuestro historiador, basada sobre todo en cuestiones de método, de interpretación y de ideología. La última, esta misma mañana, en el Diario de Jerez. 50 años de publicaciones dan ciertamente para aciertos y para errores. Pero lo importante radica en los mimbres dejados para componer con toda la exactitud posible la historia de la que procedemos. Algunos de sus trabajos han sido superados, otros mantienen vigencia. Lo mismo nos ocurre a los historiadores en la actualidad, y sin duda es lo deseable, pues sólo así es posible hacer avanzar el conocimiento. Esta academia hace gala de contribuir a él al permitirme esta noche hablar de quien amó apasionadamente ese conocimiento. Concluyo mi discurso con la humildad de aquellas mismas palabras que utilizó don Hipólito Sancho de Sopranis al término de su primer trabajo de investigación, el primero, allá por 1913,
y que yo dedico libremente ahora a sus detractores y a quienes vilmente han explotado su egregia figura. Feci quod potui, facient meliora potentes. Hice lo que pude, que lo hagan mejor quienes puedan. He dicho. Para la preceptiva contestación al discurso de ingreso, cedo la palabra al excelentísimo señor don Francisco Antonio García Romero, académico de número de esta Real Academia y vicepresidente de Letras de la misma. Tienen la palabra. Me da cuenta. Excelentísimo señor presidente, excelentísimos señores presidentes de honor, don Francisco, don Joaquín, ilustrísimos colegas, autoridades municipales, eclesiásticas y académicas, queridos compañeros del Centro de Estudios Históricos y amigos todos, aparte del recipiendario, amigos todos de esta academia, de cuya solemne antigüedad diríamos con jerezana exageración, como Virgilio de Sucaronte. Sed cruda Deo viridisque senectus. La vejez de la academia es fresca y lozana, la propia de un dios. Alguna vez en Junta de Gobierno me pronuncié sobre la, llamémosla así, inconveniencia de pronunciar en la receptio de académicos de número una expresión sin duda muy utilizada doquiera. Dignus es intrare in docto corpore nostro. Digno es de entrar en nuestro docto cuerpo. Y el problema no lo veía yo con mis cortas luces en el uso del infinitivo con el adjetivo dignus, que no es ciceroniano, pero sí está en Catulo u Ovidio, y eso ya es bastante respaldo, ni en ese intrare, que pediría más bien un acusativo, ni en corpus, con el sentido de corporación o grupo, empleado por el mismo César en sus guerras. No, la cuestión de peso para mí era que ese latín algo chirriante, poco más que macarrónico, al menos al oído, se trata de un refrito de unas palabras entre burlescas y ridículas que unos pseudomédicos, para darse fuste en su inmensa ignorancia, exclamaban en la última escena de Le Malade Imaginaire, el enfermo imaginario del gran Molière, en su pretensión de poner en solfa a los medicuchos faltos de ciencia y ahitos de impostura. Dignus es entrare en nostro docto corpore. No, en nuestra academia no hay posturitas. La academia es algo muy serio por su historia de casi 80 años, por el prestigio de sus miembros, quitando a este garbanzo negro que les habla, y que se coló de morralla, y por su incansable actividad en pro de la cultura universal, en feliz expresión casi lema de nuestro presidente de honor, don Francisco Fernández García Figueras. Súmase a esto que don Javier Enrique es hombre versado en latines de todas las épocas. El poligloto Carlos V, según extendida tradición, hablaba
francés con los varones, italiano con las damas, alemán con su caballo, y el español lo dejaba para dirigirse a Dios. Javier me permitirá que lo tutee, recordando haberlo tenido como aventajadísimo alumno. Habla con Dios en español, pero también en latín. Y eso no es cosa baladí en esta sociedad nuestra olvidada de sus fundamentos culturales. Y además Javier, como nuestra academia, repito, es en su siempre cercana afabilidad un hombre serio, serius, que tiene la raíz del griego sebas y del latín severus. Es grave, con las gravitas de los antiguos romanos, y es formal, circunspecto, protocolario, litúrgico. Y lo es en su vida personal, y lo es en su vida familiar, en esa hermosísima familia formada a base de mujeres, y lo es en su vida académica y profesional, también cimentada en el respeto y el amor por lo que estudia, investiga y escribe. Respeto y amor, esos órganos del conocimiento imprescindibles, según el gran Emil Steiger, lo recordaba nada menos que Alvin Lesky en las primeras páginas de su imprescindible Historia de la literatura griega, imprescindibles, digo, para la lectura y la investigación fecundas. Y hablando de protocolo, es protocolaria la laudatio del recipiendario. Lo que pasa es que tratándose del doctor Jiménez López de Guileta, y vuelvo al tratamiento formal, la laudatio, la alabanza, se convierte en simple descriptio, descripción de vida y obra, en las que, sin duda, debe reclamar responsabilidad y participación su madre, Cristina, Maite en la familia, mi antigua compañera en el Instituto Álvar Núñez, quien me lo iba a decir a finales de los 80 del siglo pasado. Su actividad ha sido y es tan infatigable y prolífica que para no cansarles basta con un repaso somero de sus estudios e investigaciones con los que certificar esta afirmación. El doctor Jiménez López de Guileta, de nuevo Javier, se licenció en Historia en la Facultad Gaditana y luego en la Hispalense obtuvo el máster en Documentos y Libros, Archivos y Bibliotecas, hasta doctorarse cum laude en esta misma Hispalense en el año 2020, con una ardua tesis, spisum sane opus et operosum, que diría Cicerón, difícil obra y muy trabajosa, sobre el notariado en Sanlúcar de Barrameda durante la Baja Edad Media, a cuya lectura telemática tuve la dicha de asistir internauticamente, o tempora, o mores, para comprobar los elogios y alabanzas que con razón le dedicó el tribunal al completo. Hoy es profesor en la Facultad Gaditana del Departamento de Historia, Geografía y Filosofía dentro del área de Ciencias y Técnicas Historiográficas. De su intensa y extensa labor investigadora, con más de medio centenar de producciones, explicaré algunos trabajos. En 2019, los repartimientos y términos de Cádiz, Sidueña y el puerto de Santa María, en la revista del puerto. Imaginería recuperada, estudio y restauración de un conjunto de esculturas de las parroquias de Algodonales, La Muela y Zahara de la Sierra, trabajo dirigido por él y publicado por la editorial Peripecias Libros. En 2020, sobre la nueva exposición de arte sacro de la Iglesia Mayor Parroquial de Nuestra Señora de la O, de Sanlúcar de Barrameda, Spectatio Palatium Terrae Domus Dei, en Asidonense, en la revista del Instituto Superior de Ciencias Religiosas. Y por ir terminando, en 2021 y siguientes, artículos en la revista numismática Hécate, en la de Historia, Instituciones, Documentos, o en Medievalismo, revista de la Sociedad Española de Estudios Medievales, en Trocadero, o nuestra revista de Historia de Jerez de nuestro Centro de Estudios Históricos, a cuya junta directiva pertenece. Y todo esto, junto con sus obras, Alfonso X el Sabio y la provincia de Cádiz, de la que fue editor y que publicó la Universidad de Cádiz, o Alfonso X, su reinado y su legado 8 siglos después, de la que también fue editor y que publicó en esta ocasión la Universidad de Sevilla. Comprenderán que no es de extrañar que nuestro nuevo académico mereciera ya en 2014 el Premio Castillo de San Marcos de Investigación Histórica, convocada por la prestigiosa Cátedra de Estudios Alfonsíes del puerto de Santa María. En cuanto a su conferencia, dado que esto es una contestación, poco tengo que apostillar. Javier es un especialista en el bueno y, por desgracia, algo
menos conocido para los profanos, algo desconocido para algunos profanos, el bueno de Hipólito Sancho de Sopranis, a quien tanto debe nuestro Centro de Estudios Históricos y nuestra propia academia, aunque su fallecimiento le impidió precisamente la lectura de su discurso de ingreso, curiosamente. A su vida y obra ha dedicado sesudos trabajos y sobre su labor continua e ímproba en los archivos se ha explayado Javier en diferentes publicaciones para certificar la integridad y la valía de este portuense universal para la historia, unas veces algo maltratado por injustas opiniones de brocha gorda, ya lo ha advertido Javier, y otras, también lo ha advertido, bastante explotado, por así decirlo, por supuestos amigos y colaboradores, léanse Barris, Monguió-Becher o de la Lastra. De todos ellos, Javier acaba de hablar y callar para ulteriores publicaciones. Scripta manent. Hoy por hoy no se puede decir más ni mejor, con permiso de Toscano Puelles. Acostumbrado como está Javier a sobresalientes y parabienes académicos y personales, a este humilde contestador, pues como digo, contestación es lo que protocolariamente exige el discurso de ingreso, no le queda sino rubricar summa cum laude como calificación del doctor Jiménez López de Iguileta. El investigador que se precie debe ser agradecido con quienes le antecedieron en su ingrato y fatigoso, pero también útil y solícito quehacer cultural. El investigador de la historia nos asegura de dónde venimos y nos deja entrever a dónde podemos estar dirigiéndonos. La historia, lo sabemos desde Cicerón, es luz de la verdad y maestra de la vida. Y el doctor don Javier Enrique Jiménez López de Iguileta ha sido discípulo y hoy es nuestro maestro. Laus collegae bene merenti. Gracias. Muchas gracias, estimado vicepresidente, por tan brillante contestación. Ciertamente, un buen discurso de ingreso en una academia debe ser brillante, conciso, estructurado, interesante y adaptado a la audiencia. Además, debe tener un objetivo claro y utilizar un lenguaje apropiado. Lo hemos escuchado hoy. Y en un tema técnicamente profundo, muy en la línea que todo un doctor en historia y profesor universitario debe mantener, y orientado en su fondo como debe ser un discurso académico, a iniciados en el tema tratado, cuando no, a verdaderos especialistas. Pero al tiempo, la contestación al mismo exige una respuesta brillante en el fondo y en la forma. Decía Ramón Gómez de la Serna que el orador es un instrumento de viento que toca solo. Vicente Bodachico, académico correspondiente en Argentina de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, decía: los límites de nuestro lenguaje marcan la dimensión de nuestro mundo. Y seguía: hay un arte olvidado que vale la pena resucitar, la oratoria, el arte del bien decir, de embellecer la expresión de los conceptos y los sentimientos, el arte de infundir al lenguaje oral o escrito eficacia para llegar a los demás, el arte de usar el idioma para comunicarse, persuadiendo, deleitando y conmoviendo. Qué delicia escuchar el buen decir de los expertos en lenguas indoeuropeas flexivas, como es el caso de nuestro vicepresidente. Para finalizar la sesión, quiero agradecer la presencia de las autoridades que nos acompañan, a los excelentísimos, ilustrísimos señores académicos, a los benefactores y amigos de la Academia, a la familia Jiménez y López de Iguileta en su conjunto y a todos los que hoy nos distinguen con su presencia, agradeciéndoles su apoyo y acompañamiento en este día tan importante para nuestra Academia. Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.